Fernando Lamadrid, bienvenido. Muchas gracias, compadre mío. A ti por venir. ¿Cómo te presentarías para quien no te conozca? Uf, qué pregunta. Joder, tío, para quien no me conozca. Pues bueno, pues soy Fernando Lamadrid, un humilde humanoide. Me encanta el ajedrez, me encanta la música, los bichos en general, los animales. Y tengo 2 gatos y un perro. Imagínate, en mi casa parece un zoológico. Y bueno, pues soy músico, por casualidades de la vida, un poco también porque lo busqué, pero bueno, al final todos son casualidades. Y claro, pues esa sería la manera de definirme un poco, en pocas palabras. ¿En qué proyectos musicales estás metido ahora o proyectos recientes en los que hayas estado? Pues mira, justo que es lo que estábamos hablando hace un rato. Yo estoy ahora mismo muy metido con Nelson Echandía, haciendo un proyecto interesante porque somos 2 bajistas y un batería, está David Bao. ¿Sí? Estamos Nelson y yo, cada uno con su pedalera, sus efectos y sus movidas. O sea que es interesante en el sentido de que son 2 bajos y una batería, y sobre todo porque estamos mezclando el folclore de él, de su país, que es Venezuela, o sea, el joropo, y el mío de aquí de España, que es el flamenco. Entonces estamos haciendo algo en la línea nuestra, que es la del jazz, funk, un poco ese rollo más americano, más música negra, pero con la base en el joropo y en el flamenco. O sea que ese proyecto ahora mismo me tiene más ocupado incluso que el mío. El mío, que ahora tengo ahí el 3er disco medio hecho, pero vamos, lo tengo súper parado. Ahora estoy como muy metido en eso. Qué bueno, tío. Así que ahí andamos. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Hostia, el primer bajo que me compré con la ayuda de mis padres, ahorrando dinero, yo no sé si tendría 15 años, tío, o 14 o 15 años, algo así. Y claro, con mucha ilusión, ¿no? Porque eso me retrotrae incluso a un recuerdo anterior que era, pues tío, igual con 12 años, 13, un colega de mi barrio, que era mayor que yo, igual yo tendría 13 y él 16. Entonces, claro, el tipo, que era ultra rockero, ¿no? Le encantaba el death metal y todo ese rollo, tenía una guitarra eléctrica. Entonces yo me iba a su casa, tío, para oír la guitarra eléctrica, para escucharla él tocar. Que eso era como, para mí era la droga de aquella época. O sea, estaba enganchado, compadre, a ir a su casa a escuchar la guitarra con distorsión. Era como, hostia, tío, que alucine, ¿no? De cosa, ¿no? De sonido. Entonces fue el que me dijo, tío, cómprate un bajo y tocamos juntos. No sabía ni lo que era un bajo. Entonces ahí ese es mi primer recuerdo de buscar un bajo, tío, de segunda mano, ahorrar dinero, y que ahorré, no sé si 25.000 pesetas de la época, y mis padres me ayudaron con algo que faltaba, y me pillé, eso es como mi primer recuerdo de ir con mi padre a por el bajo, tío. Entonces, de repente, tu primer instrumento, ¿sabes? Y ves ese bajo rojo, ¿no? Que era un Star Force, que ya es una marca que ni existe, y ver ese bajo rojo con toda la ilusión del mundo, tío, el olor del instrumento, llevártelo a tu casa, enchufarlo por primera vez, tocar, wow, tío, wow. Eso fue como un alucine, ¿no? Eso fue lo que realmente me dio la ilusión de querer ser músico, sin más. O sea, yo quería aprender a tocar muy bien y que eso fuera un poco mi curro, ¿no? O sea, poder hacer eso cada día. Ese es como mi primer recuerdo. ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque me has dicho que ni sabías cómo era el instrumento o qué. No, a mí cuando, ya te digo, yo igual tenía 14, 15 años, compadre. 14 a lo mejor. Y este chaval me dijo, píllate un bajo. Y yo dije, ¿un bajo, tío? ¿Qué es un bajo?
Y me dijo, saca un bajo, compadre. Me puso, me acuerdo que me puso Bob Marley, me puso Police, me puso algunos grupos que tienen como unos bajos muy reconocibles, que están como altitos de volumen en la mezcla, y me dijo, ¿escuchas eso? Esa línea, yo sí, pues eso es el bajo. Y aún así dije, joder, pues no me queda muy claro. Entonces me acuerdo que me puse a investigar, a buscar, me dijo, me puso un vídeo de La Polla Record, tío. Me estoy acordando que el chaval me puso un vídeo de La Polla Record. Y entonces el bajista tenía un bajo verde, no me acuerdo, y me dijo, mira, ese instrumento que está ahí, eso es un bajo. Joder, estoy acordando ahora de eso. Y los primeros años fueron, tío, me acuerdo que yo cogía discos de mi padre. Mi padre es muy melómano, o sea, tengo una imagen del piso donde vivíamos mi familia y yo, del salón de ese piso con el típico mueble de los padres, ¿no? Un mueble lleno de movidas. Y en el centro de ese mueble, te lo juro que había, de verdad te lo digo, tío, no sé si había, no sé, tío, 200 vinilos. O sea, era una locura, 300, era una locura, todo petado de vinilos. Entonces, claro, yo gozaba de niño, ¿no? Cogía un disco de Bob Marley fumándose un petardo en la portada, otro de los Doors. Mi padre escucha mucho ese rollo, ¿no? Y yo gozaba, decía, wow, tío. Entonces, de ahí empecé como a buscar discos donde había mucho peso de bajo. Pues eso, los Wailers. Se oye muy clara la línea de bajo, ¿no? B.B. King, mi padre oía mucho blues. Entonces me ponía discos de blues, discos de Bob Marley, y trataba de oír, identificar esos bajos y tocar encima, sin tener ni puta idea de cómo se afina un bajo. O sea, ni idea. Yo más o menos me acuerdo cómo lo busqué, de ven así, el quinto traste, la otra al aire, imagínate, ¿sabes? Y medio afinaba, probablemente ni siquiera estaría en 440, o sea, cualquiera sabe cómo yo afinaba eso. Pero bueno, yo tocaba encima de la música y medio funcionaba, ¿sabes? Y ahí fue como empecé más o menos a tener contacto con la música, que era tocando encima de los discos de mi viejo, tío. Esa onda. ¿Y el camino siguió avanzando de manera autodidacta? Totalmente. Y así ha sido. Yo no he pisado una escuela en mi vida, nada más que la que te obligaban cuando era chico, vamos. ¿Y cómo fueron avanzando esos primeros años hasta que empezaste ya a tocar con gente y demás? Pues de manera autodidacta, tío. Estudiando a mi aire. Descubriendo las cosas a mi aire, hasta que de repente... Claro, yo también he sido muy rockero. O sea, desde que era pequeño me encantaba el rock. Porque obviamente yo vengo de un barrio, o sea, de Sevilla obrero. Entonces, claro, ahí la gente no va a oír jazz. Entonces, claro, yo vengo del rock, vengo de esas raíces un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando me fui haciendo un poco más adulto, yo empecé a currar la música muy joven, por suerte. Con orquestas, ¿no? Sí. Que en Sevilla pues había orquestas medio grandecitas que tenían, pues yo qué sé, tío, 140 bolos al año. Eso era una locura, ¿sabes? De esto de estar en una furgoneta viviendo. Y bueno, pues ya me pude medio permitir con 20 añillos o por ahí, recuerdo, quizás 19, 20, pues irme a independizarme, ¿no? Vivir solo y eso. ¿Qué pasa? Que claro, del rock empiezas a oír cosas, ¿no? Entonces empecé a descubrir el bajo, pues yo qué sé, tío, cuando ya descubres a Jaco, ¿no? Después de Jaco, Stanley Clarke, de repente Patitucci, de repente Marcus Miller, de repente Victor Wooten, hostia, claro, entonces de repente digo, Vaya camino. Claro, entonces de repente digo, wow, que es que el bajo no... O sea, hasta ahora yo escuchaba que era un instrumento, bueno, con un carácter melódico, rítmico, guay, pero que acompañaba. De repente ves que no, que puede ser un instrumento incluso solista y con unas técnicas propias, ¿no? Entonces ahí es cuando me empezó a interesar la parte más didáctica de la música, la armonía. Pero claro, como yo pues nunca he tenido ni pasta para irme a una escuela de pago, ni movidas de esas, pues empecé a comprarme libros, CDs, vídeos, yo qué sé, tío, todo lo que caiga en mis manos para aprender armonía a mi rollo, ¿sabes? Aprender armonía. Recuerdo que cuando yo tenía 20 años igual, sí, pues 20, 21 años, estaba el Pepe Va por ahí viviendo por Sevilla y le enganché y me acuerdo que le dije, compadre, dame alguna clase, enséñame algo. Y me dio 2 o 3 clases. Y me enseñó algunas cosas de slap, técnica, pues no pongas el pulgar así, ponlo asado y toca de esta manera. Entonces, claro, ahí él ya me dio como una base un poco técnica de técnicamente tocar bien el instrumento, y luego ya toda la parte armónica y tal. Me acuerdo, tío, de ir a las librerías,
y pedir expresamente libros que me recomendaban músicos mayores que yo, que estaban en escuelas de música moderna, y ya me decían, no, cómprate estos libros, y y los encargaba, me los traían y me los estudiaba, ¿sabes? Hostia. Ahí fue un poco el descubrimiento de la música, cuando empiezo a descubrir la armonía, cómo funciona la armonía de jazz, ¿no? Digamos, ¿no? Que es un poco lo más... Dentro de la música moderna, no es la música clásica, que es otro funcionamiento, cuando ya empiezas a ver un poco la profundidad de la armonía y todo eso, ¿no? Claro, la técnica. Y bueno, tío, ahí empecé a gozar, y ya luego la parte compositiva con mis discos de hacer mi música y tal. Entonces ahí empezó un poco el cambio que yo di. Claro. En ese sentido. Y con respecto a tocar, me has dicho que empezaste con la orquesta. ¿Qué otros proyectos fueron sucediéndole así por...? Pues con que la orquesta. ¿Te acuerdes? Sí, claro. Con la orquesta empezó todo. Y bueno, luego tuve un grupillo, que te lo comentaba antes cuando estábamos echando el cafelillo. Tuve un grupillo con Lolo Álvarez, Dani Galeano y Álvaro Gandul, que son excelentes músicos de Sevilla. Y eso fue muy guay, tío, porque éramos muy jovencillos. Pues es que todo eso era rondando los 20 años, 21, porque es que yo... Con 24 empecé con el grupo de las niñas, que era el grupo ese en paralelo que había con Funquillo. Cuando Funquillo pegaron el pelotazo en su día, pues Alba Molina, Aurora, que era la mujer en esa época de Andreas, y Vicky, que son colegas de allí de Sevilla, que cantan de puta madre las tres, tenían una banda paralela a Funquillo, que de repente pues también empezó a funcionar y hicieron una banda y giras y tal, y yo tendría 24, o sea que todo esto que te cuento es de los 20 a los 23. Wow. Y con este grupillo, con el Gandul y el Lolo y el Dani, tío, empezamos a investigar estos caminos más jazzeros, que fue muy divertido, ¿no? Hay un par de maquetillas por ahí que están en internet si se buscan, y joder, a día de hoy las oigo y digo, pues éramos chavalillos, tío, pero teníamos ideas interesantes, ¿sabes? De esto de que empiezas a crear cositas interesantes, ¿sabes? Sí. Y todo ese rato, hasta los 24, que hice mi primera gira formal con las niñas, todo ese rato fue divertirte, ¿no? Con colegas y empezar a investigar ese mundo interesante del funk, del jazz, del latín, todo era como un poco viendo del rock, pues para mí eso era como muy novedoso, ¿no? Claro. Y ya luego mi primera gira importante fue con este grupo, con las niñas. Después ya estuve con Raimundo. Yo qué sé, tronco. Luego hice el programa este de la tele con Miguel Ríos. Yo qué sé, tío. Y mucho flamenco, el Tomás de Perrate. Yo qué sé, tronco, mucha gente. Yo es que ya no me acuerdo. Hay veces que me preguntan estas movidas, tengo que mirar el dossier que tengo por ahí por internet para recordar cosas. Que hace muchos años, tío. Pero no sé, he tocado con mucha peña de aquí del país. O sea, en plan gira y eso, mucha peña, tío. ¿Y en qué momento entra el bajo flamenco en tu vida? O el flamenco, no sé cómo... Interesante, ¿en qué momento entra eso? O sea, como tal, entra cuando oigo a Benavent. Eso lo recuerdo perfectamente. Mira, de hecho, hace 4 días toqué con Jorge Pardo en El Intruso. Coño, sí, con la Dinamita Session. Con lo de las Dinamita Session, ¿no? Sí. Y me acuerdo que esta conversación la tuve con él en el camerino, porque le dije, compadre, estamos hablando de la música, ¿no? Y le digo, compadre, es que yo te escuchaba a ti cuando yo era un niño. Que se quedó como, hostia, fíjate, ¿no? Se quedó como alucinando. Digo, es que yo te oía a ti, tío. Claro, el disco ese rojo mítico de ellos, que es el trío, que es Benavent, Tino Di Gerardo y Jorge, ¿no? Sí. Que luego, claro, por eso para mí, cuando yo toca con Tino, toca con Jorge, pues en cierto modo alucinas, porque son tus ídolos de cuando tú eras un niño, ¿sabes? Claro. Entonces, y se lo dije, justo le dije esto, le dije, tío, fíjate que yo empecé a interesarme por el flamenco jazz y por este rollo tal cuando os escuché a vosotros, tío. Entonces recuerdo ese momento, ¿sabes? Que llegó ese disco, el Teatro López de Vega, no me acuerdo, el directo de Sevilla, algo así se llamaba, ¿no? Sí. Y claro, ahí escuché a Benavent, tío. Entonces para mí eso también fue como, wow, pues sobre todo primero por el sonido, porque escuchas el bajo de Benavent y, tío, no sé cómo explicarlo, tronco. Es que al final, cuando tú escuchas algo, pues era como Jaco, tío. Escuchabas a Jaco con ese sonido que no habías escuchado en tu vida, de un bajista. Pues con Benavent me pasó igual. De repente escuchas algo que lo primero que te llega es un sonido de bajo que no has oído en tu vida. Y luego la música y cómo él llega al flamenco desde ese instrumento que es el bajo, que es difícil de cojones hacer sonar un bajo flamenco. O sea, es una locura eso. Por el instrumento en sí del que se trata, ¿sabes? Al final, por eso, la música flamenco está en ti. Si tú lo sacas desde el instrumento, pues va a sonar flamenco, ¿no? Pero hacer sonar el bajo como lo hace sonar Benavent, eso es una movida.
Entonces, claro, ahí yo creo que fue un poco el primer momento mío de decir, hostia, yo quiero, esto también lo quiero. Para que, claro, luego te das cuenta de por dónde tú tiras de manera natural. O sea, yo no soy un bajista flamenco y he tocado con muchos flamencos de este país, siempre lo digo, con los Perrate, con el Amador, con la Alba Molina y mucha gente del flamenco de Sevilla, y me gusta el flamenco y lo toco y lo grabo, pero yo no me veo como que yo esté en ese sitio, no es como mi nicho orgánico, ¿sabes? Me encanta, ¿eh? Y me la gozo. Pero no es mi nicho orgánico, mi nicho donde yo me siento como que yo gozo de verdad es como en otro sitio, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho, disfrutaba mucho, pero al final tiré por otro caminillo, que era por el que yo sentía que tenía que ir. Claro. ¿Cuál es tu relación con el estudio del bajo a día de hoy? ¿En qué sentido? ¿Con el estudio del bajo cómo? Con el estudio del instrumento, en cuanto a cómo ha evolucionado. Me has dicho que has sido siempre autodidacta, ¿no? Sí. No sé cómo te relacionas hoy, a día de hoy, con la rutina de estudio con el bajo. Pues mira, a día de hoy, de una manera muy anárquica. Muy anárquica. No tengo... Así como hace años sí que tenía una rutina muy establecida, semanal, ¿sí? ¿Sabes? De tal día voy a estudiar esto, técnica, otro día armonía, otro día voy a hacer transcripciones de solo, lo que sea, ¿no? Horas, o sea, echaba 4 o 6 horas al día estudiando. Pero hoy en día puedo estar 4 días seguidos sin coger el instrumento porque no me apetece. Y me lo permito, o sea, es como, me da igual, tío, no quiero. O sea, quiero tener una buena relación con la música, no quiero sentirme obligado a coger el instrumento ni nada de eso. Y a lo mejor estoy 4 días paseando por Madrid, oyendo música, no sé, tío, descansando. Y de repente me pego 7 días seguidos que solo toco. Y no sé, es como muy anárquico. Y luego cuando cojo el bajo, lo que hago siempre es repasar conceptos que creo que son como muy básicos para estar fresco y tener la mente lúcida a la hora de tocar. Yo creo que un poco ese es el objetivo mío, por llamarlo de alguna manera, cuando cojo el instrumento en casa, porque yo me he dado cuenta de una cosa, y es que lo más importante que hay en el mundo musical donde prima la improvisación, sí, que es un poco donde yo me muevo, es la lucidez mental. O sea, tienes que estar muy lúcido y muy fresco para que en una rutina X de acordes, con rapidez tú te puedas desenvolver bien, tanto creando una línea de bajo como improvisando sin tener que pensar demasiado y que todo fluya de manera natural. O sea, esa lucidez, si no lo practicas, no se te pira, tío. Entonces yo trato de mantener eso fresco en casa. Entonces me pongo rutinas, ruedas de acordes con alguna aplicación para recordar patrones, estudiar cómo se improvisa aquí, allá, cómo se... qué organigrama seguir en esta situación o en aquella. Entonces eso es un poco como yo enfoco mi estudio a día de hoy. Un poco como yo, lo que hago a día de hoy es eso, tío, investigar nuevas melodías, nuevas frases. Es un poco lo que hago. Igual algún grupo que descubro que me flipa una línea de bajo me la saco para ver un poco por dónde se mueve el tipo. Qué bueno. Por ahí le tiro. No es como antes. Yo tengo muchos libros de armonía en casa. Tengo uno de Mark Levin, creo que se llama. Puede ser Mark Levin, que creo que es, si no me equivoco, trombonista. Que el tipo estudió en Berkeley, creo. Y se llama The Jazz Theory Book. Que es un libraco así, que lo tengo creo que en inglés, porque no lo leí en español. O al menos yo me lo compré en inglés. Y ahí es como, joder, a eso sí que está en talla ese libro, ¿sabes? A nivel de armonía, para que... armonía de jazz y eso, para que estudies cositas, y me lo estudié varias veces. Ese le di 40 vueltas al libro. Entonces, ese libro me enseñó conceptos muy chulos, y lo que hago es recordarlos, tío. Los recuerdo, me pongo yo mis ejercicios y toco encima un poco. Es lo que hago. Me gustaría que me contaras alguna anécdota que te haya pasado en cualquier contexto musical. Algunas se pueden contar, otras no. ¿Alguna que se pueda? De gira, grabación, ensayo. O sea, cualquier contexto musical sirve. Hostia.
¿Qué te puedo contar, tío? ¿Qué anécdota te puedo contar? A ver, pues es que no sé, o sea, mi vida entera puede ser una anécdota. Bueno, mira, se me ocurre una muy graciosa. Esta es divertida. Esto fue grabando, si no recuerdo mal, de gira con el Canijo de Jerez. Cuando se separan los delincuentes, pues el Canijo, por mediación de Macandé, que yo era... Juanito Macandé y yo ya éramos muy colegas desde antes de él empezar con su historia, yo hacer la gira con él, pues me llama, ¿no? El Canijo, ¿no? Empezamos los ensayos, a sacar las ideas nuevas que él tenía y a grabar su primer disco. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en Sevilla y no me acuerdo por qué movida, yo estaría haciendo cosas. Y le dije, brother, pues no puedo llegar al estudio hasta las 12 de la noche. O sea, no me acuerdo, tío, sí. O sea, era una cosa loca. Porque yo tenía que grabar ese día, los bajos, pero yo no podía llegar antes. El Canijo estaba ahí medio chinado. Hostia, compadre, venga, vale, pero hostia, a las 12, qué tarde, tío, o las 11. No me acuerdo, era muy tarde, tío. Y yo, compadre, ya es que no puedo. Digo, venga, pero vamos, aprovechamos, por la noche aprovechamos un ratito, tú sabes que allí nos ponemos a gusto y grabamos. Total, compadre, que llego allí. El estudio era al lado de Tarifa, o sea, desde Sevilla son 3 horas en coche. Punta Paloma era el estudio. Ah, sí. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí. Que está ahí metido en un sitio loco, un acantilado. Total, que cojo el coche, me voy para allá, a Punta Paloma, me echo mis 2 horas y 45 minutos o 3 horas en llegar allí. Llego, 11 de la noche, cojo el bajo, a las 6 de la mañana estaba el disco entero grabado. Hostia. Grabado entero, el Canijo no se lo creía. Gozando, mi compadre, ahora vamos el disco entero aquí. Y todo el mundo descojonado. Claro, llegué con muchas ganas, tío. Ya los temas algunos no, pero muchos me los conocía. Y llegué con muchas ganas, tío. Pum, me enganché el bajo, venga, vamos a grabar, pa. Y empecé a grabar, compadre, endemoniado. Y gozando además, ¿sabes? Y allí tu copita, pum, papi, 5 de la mañana, 6 estaba el disco entero grabado. Joder. Me lo gocé, tío. Me acuerdo de ese momento, fue como muy divertido porque no nos lo esperábamos. Yo tampoco. O sea, yo tenía un poco la idea de llegar, echar 2 temas, acostarnos y ya por la mañana, que era lo que habíamos hablado. Y porque, claro, a él le costaba un dinero al estudio. Entonces había que aprovechar el tiempo, ¿sabes? Compadre, grabé el disco por la noche a la mañana siguiente me fui para Sevilla. Me fui a mi casa. Increíble, ¿eh? Esa me acuerdo que fue muy divertida. Ese momento es como que nadie se lo esperaba. El compadre se ha grabado el disco en 5 horas. Y me fui a la casa al día siguiente. Sí, qué buena época, tío. Qué bueno. Y fue divertido. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? Ahora mismo nula. Tuve una época muy cañera con eso, ¿no? Y típico, hace años, pues claro, yo lo típico, compadre, pues quería tener seguidores en Instagram y todo eso, ¿no? Y de repente me di cuenta que era muy tóxico. Muy, muy, muy tóxico, sí, porque tienes que estar... Es que vives en una realidad que no existe, tío. Para mí, ¿sabes? Y claro, estaba pendiente de grabar vídeos, subir vídeos, ver los likes, no sé cuánto. Eso. Y me acuerdo, tío, de... Que no es que tampoco me absorbiera, porque yo no soy nada ni mínimamente cercano a un influencer. Entonces, tampoco es que me cambiara mi vida de una manera brutal, pero sí me di cuenta de que me requería un tipo de atención que en el fondo detesto, ¿sabes? Entonces llevo, sinceramente, tío, llevo igual 2 años que de repente tengo 2 días seguidos, ¿sabes? 2 días seguidos que tengo ganas y estoy inspirado. Digo, venga, voy a subir un vídeo este verano. Y me grabo un videíto y lo subo, pero estoy ahora mismo que... De hecho, lo puse igual hace un año por ahí y dije, chavales, no me he muerto ni nada, sigo aquí, pero estoy out de redes, ¿sabes? Poquito a poco, igual un día subo, pues, yo qué sé, tío, una fotillo de un bolo, o siempre hago publi de mis bolos o de mis clases, siempre tal, porque al final es un escaparate que hay que saber usar. Pero eso de subir vídeos... En plan... Habitualmente, ¿no? Habitualmente, ¿no? Lo típico de cada 2 días se sube un vídeo de mira que bien toco. Fuerísima de eso ya. Fuerísima. Y sobre todo, tío, es muy tóxico. Ahora mismo yo veo muy tóxico el mundo musical en redes. O sea, todo lo que es Instagram, TikTok también un poquito, pero no tanto. ¿Y por qué? Porque nada más hay velocistas, tío. De a ver quién toca más rápido, compadre. Y se le da mucha más importancia a la estética y a la técnica que a la música. La música es otra cosa. ¿Sabes? Entonces, como veo que toda la
la magnitud de la atención y va a eso, que tampoco no le voy a llamar circo, porque al final es gente que se ha currado esa técnica y esa velocidad, y está claro que eso tiene, y supongo que al final no tocan así en la vida real. O sea, eso es lo que muestran en redes porque saben qué es lo que venden en redes. Entonces no voy a juzgar tampoco el contenido por el continente, porque supongo que en verdad son otra cosa, ¿sabes? O quiero imaginarme eso. Pero claro, tío, si al final lo que tú ves en redes todo el rato es eso, pues es tóxico, compadre. Entonces, supongo que es como cuando un padre dice que tiene que cuidar a sus niños, a las niñas, porque ven cosas que no... Y están maquillándose con 7 años para subir movidas. No, o sea, es una locura, tronco. Entonces, quieras que no, hay toxicidad ahí, ¿sabes? Y lo vi y dije, yo no soy esto, tío. Ni quiero serlo. Entonces, me salí de ahí justo por eso. Entonces, como veo mucho que todo el contenido musical de Instagram... Sí. Mayoritariamente, que luego ves movidas de Patitucci y dices, válgame, tío, es que esto es un puto maestro. Claro. Que sube un vídeo de 1 minuto y medio hablando de música y te enseña más sobre la música que cualquier tipo tocando a la velocidad del rayo. Entonces, si tú buscas, hay cosas súper interesantes en redes, hay cosas buenísimas, ¿no? Y gente sí, pero más de nicho. Claro, mucho más de nicho. Cuando yo abro Instagram y empiezo a pasar reels, cuando me salen cosas de música digo, uff, no aguanto ni 10 segundos. No aguanto ni 10 segundos. Entonces supongo que también, tío, tiene que ver, creo, que ya yo pasé por eso hace mucho. Por esa movida de querer tocar así rápido y mira lo rápido que toco, mira cómo controlo esto, lo otro. Uff, ya. Entonces, como supongo que llegas a otro estado de la vida, que eso ya no solo no me llama, sino que en cierto modo lo veo como es. Al final es un escaparate tan potente al mundo, esto de las redes, lo veo un poco tóxico. Lo veo un poquito tóxico. Entonces, eso fue lo que me hizo un poquito desconectarme de Instagram y estas cosas. ¿Por qué decidiste ser músico? Por el amor a la música, tío. No hay otra. Por el amor a la música. Porque la música movía y mueve cosas dentro de mí que no ha conseguido mover nada ni nadie en el mundo. O sea que sin duda es por el amor a la música. Pues los humanos mueven otra cosa, pero la música lo que mueve solo lo mueve la música. ¿Cómo gestionas la incertidumbre que supone vivir profesionalmente de la música? Ahora bien, porque son muchos años en esa incertidumbre. Al principio es fatal, me generaba mucho estrés. ¿Sí? Claro, al principio, tío, cuando te ves varios años viviendo bien, ¿no? Con pasta en el banco y pudiendo comer fuera todos los días y teniendo un buen coche, y luego de repente 2 años estás en el otro lado con muy poquito dinero y mirando cuánto te cuesta la compra en el súper para ver si te llega, y dices, joder, tío, hace años que lo gestionaba regular. También te digo, llega un momento de tu vida que si haces las cosas medianamente bien, tiende a equilibrarse todo y a tener un baremo con el que más o menos te manejas, ¿sabes? Pero eso no quita que siempre hay incertidumbre, porque puedes estar varios años viviendo bien porque tienes una buena gira y de repente el artista le apetece parar 2 años. Y esos 2 años, si no te llaman para una gira, vas a tener que vivir con 4 bolillos random que tienes al mes y tú 4 alumnos que das clase así y tal. Entonces, a día de hoy lo gestiono bien, porque también te vas organizando mejor la vida, el dinero, sales menos, ¿sabes? Pero cuando era más jovencillo, me acuerdo, tío, de que eso ocupaba una parte importante de mi disco duro. Sí. Esa incertidumbre, claro, tío. Claro, porque siempre... A ver, a mí me pasa un poco quizás al revés de lo que suele pasar. Cuando la gente es más joven se estresa menos con eso. Porque vives más el presente, ¿no? Y cuando te vas haciendo más mayorcillo te estresa más porque te ves que estás ahí ya en otro sitio. A mí me pasaba al revés. Ahora como que todo me da un poco más igual. Y... Claro, quizás porque llevas más años en esa situación, ¿no? De ser un músico profesional y ya tienes más herramientas, ¿no? Llevan más años y sí, y porque ya no hay vuelta atrás. O sea, claro. cuando hay vuelta atrás o hay un plan B, supongo que eso también te genera estrés.
Pero llega un momento que como ya no hay plan B, porque no hay edad para que haya un plan B, dije, ya, yo soy lo que soy porque lo he elegido. Lo que hay es que echar huevos y tirar para adelante, tío. Ya está. Claro. ¿Sabes? Entonces ahora mismo no me genera mucho estrés eso. Lo que te digo, igual cuando ya llega un momento que no tiene nada que ver ni tocar mejor, ni tocar peor, ni nada, porque al final supongo que en el mundo de la música real, de la música honesta, no hay como una competición. ¿Sabes? Hay música, hay músicos y gente que tira por un camino y gente que tira por otro, ¿sabes? Pero cuando tú ya llevas muchos años ahí, ya hay ciertas cosas que te dan muy igual. Hay ciertas cosas que te dan... Una de ellas es la inseguridad. Ya confías un poquito más en ti, en tu manera de buscarte la vida. Yo por lo menos cuando era más jovencillo me daba más vértigo eso, ¿sabes? Ahora no mucho. Claro. Aceptas las cosas de otra manera. ¿Qué aspectos de la vida de un músico profesional crees que se desconocen desde fuera? Cosas que para ti o para mí sean muy normales, ¿no? Sean el día a día de dedicarse a la música, pero que para alguien que esté totalmente ajeno no las desconozca. Hombre, hay muchas, ¿no? Primero el trabajo que hay detrás de ser músico, porque claro, te podría decir tantas. Primero el trabajo que hay detrás de ser músico, tío, porque la gente te ve en un escenario, tocar... Cuando digo la gente me refiero al grosso del público, ¿vale? Gente que tiene, pues eso, cero relación con la música y que desconoce por completo lo que hay detrás, ¿no? Y claro, te ven tocar, ellos disfrutan su musiquita, su rollo, pero no saben que tú para llegar a ese escenario, tocar de esa manera y tal, llevas una vida entera dedicada a eso. Una vida entera dedicada en cuerpo y alma, tío, echando horas como un psicópata. Horas de furgoneta, dolores de espalda, cargar y descargar baterías, amplificadores, ilusión, sacrificio, cosas que has dejado atrás por dedicarte a esto. Y también, tío, a veces da un poco de... No rabia, ¿no? Pero da un poco de... impotencia cuando alguien te dice de mala manera o con algún tinte peyorativo, como que es que tú antepones la música a cualquier otra cosa, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer? Es la respuesta. O sea, es como que no hay ni que explicarlo. ¿Cómo no lo voy a hacer, tío? Si llevo toda mi vida dedicada en cuerpo y alma a esto. Y aparte, la putada de la música, tronco, es que si te duermes, como decía mi madre, pez que se duerme, la corriente se lo lleva. ¿Sabes? Pez que se duerme, la corriente se lo lleva, tronco. O sea, no te puedes dormir porque es una cosa súper orgánica que está todo el rato como moviéndose. Y si te duermes, es que pasan otras cosas y tú ya desapareces. Es así todo el rato. Entonces, claro, hay muchos pequeños factores que son como súper importantes, que claro, el que no se mueve en este sitio desconoce completamente, ¿no? Entonces es una movida muy sacrificada, creo, ¿sabes? Que no es como todo, no es el subirse a un escenario y tocar y, que cómo mola, ¿sabes? Guau, es que detrás de eso hay un montón de movidas muy locas, tío. Claro, que no es la hora y media o las 2 horas que ve la gente. Ojalá. Que parece que es como que estás en tu casa y es como un trabajo de oficina, ¿no? Como una monotonía y tal, que va, tío. Y es que el estudio, la cantidad de años que hay de estudio para un músico, de que sabemos de lo que estamos hablando, ¿sabes? Eso es una locura, tronco, es una locura. ¿Sabes? Tu vida dedicada a eso y muchas horas con tu pareja en tu casa sin poder estar con tu pareja porque estás en el estudio estudiando o sacando un repertorio de 40 temas. O 2 repertorios. Es una locura. Entonces hay una parte un poquito, no vamos a llamarla fea, pero dura. Una parte dura, ¿sabes? Detrás de esto que, bueno, no todo el mundo va a entender. No todo el mundo va a entender. Entonces, a veces es un poco sacrificio, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, bueno, lo hacemos, por eso te digo, al final lo hacemos por amor, tío. ¿Sabes? Pues como todas las cosas importantes de la vida se hacen por amor absoluto hacia esa cosa y sacrificando otras muchas, ¿no? Por eso antes te he contestado que por amor absoluto a la música, porque si no hay que estar loco para dedicarse a esto, es una locura, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Con relación con la vida o con la música?
Bueno, si quieres contarme algún otro personal también. Te lo decía al principio enfocado a la música, pero si se te viene... Hostia, pues no te creas que mando muchos, ¿eh? Podría pensar... También puede ser un consejo de vida aplicado a la música, ¿no? Que a veces también sucede. O en la otra... Mira, ¿sabes qué? Si te soy completamente honesto, los consejos los suelo olvidar. ¿Sí? Sí, tío. Como dice mi madre tiene muchos refranes, ¿sabes? ¿Sabes cómo somos los andaluces? Mi madre tiene la refranería española, la conoce mi madre y dice, consejos vendo que para mí no tengo. Sí. ¿Sabes? Pues yo, es que se me olvidan, tío. Yo no soy de dar consejos, ¿no? Es como que me parece... ¿Yo qué te voy a decir si yo soy un desastre, ¿sabes? Pero, sinceramente, a mí probablemente me hablando a muchos, ¿eh? Pero se me olvidan, tío. Yo soy yo vivo muy a mi bola, ¿sabes? Vivo muy a mi bola. Para mí, para los míos, para mi gente cercana. Mi casita, mi parejita, mis amiguitos. O sea, es como todo muy... Lo que está cerquita, ¿no? Y de hecho, a veces peco un poco de vehemente, ¿no? O de pragmático. Cuando algo no me encaja... Yo no sé mentir. Entonces, cuando algo no me encaja... Se nota. Se nota. Y además lo hago notar, pero porque no me gusta la coba, ¿no? Ni la falsa humildad, ni esas cosas, lo detesto, de hecho. Entonces, eso ha hecho que yo sea una persona que, en cierto modo, voy un poco a mi bola. Para lo bueno y para lo malo. Y una de esas cosas es que los consejos probablemente los olvido. O sea, pero porque no le doy mucha importancia, ¿sabes? Yo llevo mi caminito, voy para adelante, y fíjate lo que te digo, que no te puedo ahora mismo como a lo mejor recordar alguno que me hayan dado, que probablemente me habrán dado muchísimos, pero... Ahorra, cómprate un piso, hazte una de estos de pensiones, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Yo voy a mi bola, no he hecho nada de lo que me han dicho nunca. Claro. ¿Alguna vez has pensado en dejar la música profesionalmente? Jamás. Ha habido momentos locos en mi vida, ¿eh? Sí. Claro. ¿Con respecto a eso te refieres? No, con respecto a momentos en los que te va mal, económicamente, ¿no? Porque a lo mejor, tío, es lo que te digo, o sea, esto es en cierto modo, un mercado inestable. O sea, tú estás aquí, mañana allí, ahora estás de gira, mañana no. Claro. Pero puede haber habido, qué buena conjugación, puede haber habido algún momento en el que me haya planteado combinarlo con otra cosa. Sí, combinarlo con otra cosa porque he dicho, hostia, tengo que hacer alguna movida. Yo he hecho de todo, ¿eh? O sea, yo he estado vendiendo libros casa por casa, como que he trabajado en el Telepisa. He hecho de todo. Esto cuando tenía 20, 21, 22, no me dedicaba a lo mejor full a la música. Ganaba pasta con la música, pero siempre me daba como miedillo y estaba como hacía otras cosas, ¿sabes? Y claro, ha habido momentos, ya siendo adulto, donde he dicho, tío, hostia, pues este año viene duro, pues igual debería, pero al final no he hecho nada y me he enfocado en la música y siempre las cosas salen bien si te enfocas, tío. En ese sentido, siempre lo he tenido muy claro. Jamás se me ha pasado por la cabeza abandonar la música, ¿no? Es que no podría, es como, o sea, si es que yo soy, ¿cómo decirlo? O sea, la música forma parte de mi vida, ¿no? De todo lo que es mi vida, entonces, no, aunque quisiera, es que no podría dejarlo. Claro. ¿Sabes? ¿Qué le dirías al Fernando que fue a comprarse un bajo la primera vez, como me has contado antes? Muchas cosas. Si eso pudiera ocurrir, le diría muchas cosas. Pero claro, sí, claro. O sea, al final somos, en cierto modo, esclavos de los errores que hemos cometido en nuestra vida. Porque, bueno, las cosas que hemos hecho bien molan que te cagas, pero las que hemos hecho mal, realmente mal, también han cambiado el camino que tu vida ha cogido, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo no me arrepiento de nada, absolutamente, de lo que he hecho en mi vida. Pero sí que si tuviera esa paradoja, ¿no? Digamos, de viajar al pasado, sí, le diría varias cosas. Ten cuidadito con esto y ten cuidadito con lo otro. Esto no, por ahí no vaya, por aquí sí. Pero claro, qué pregunta, ¿no? Si eso se pudiera hacer, imagínate. Claro. Es imposible, ¿no? Cambiaríamos el presente. ¿Cuáles son tus deseos de futuro? Así a medio plazo. Mis deseos.
Sí. de futuro. ¿Ves? Ahí me doy yo cuenta de lo hippie que soy. Vivo el presente, no, es que no pienso mucho en el futuro, tío. ¿Mm? Es que irremediablemente no estoy acostumbrado a hacerlo. Claro. Sí, el ecosistema de músico profesional lleva tío. eso. Trabajar el presente y en base a lo que tú trabajes, pues van abriéndose las puertecillas de cosas en el futuro. O sea, como planes de futuro corto, te podría decir que sacar mi tercer disco, el disco con Nelson Echandía. Tengo ahí esas dos cositas a nivel musical. Es que, y poco más, tío, es que yo me muevo en esos límites pequeñitos. Mis proyectos, mis disquitos, mis cositas así, y seguir funcionando como músico de sesión haciendo giras para uno y para otro, porque además me apasiona. O sea, colgarme el bajo y tener el papel de bajista que acompaña, gozar de ese acompañamiento y hacer gozar al que está a tu lado de 4 notas bien tocadas, me fascina. Entonces, con esas cositas son mis planes de futuro. O sea, poco más, ¿eh? No te creas que yo soy muy avaricioso con el futuro. 4 cosas, tío. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Yo es que no tengo ni idea, tío, de esas cosas. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues como me merezca. Sin más. Lo que yo merezca. Tampoco le pido a la vida nada en ese sentido, porque es que lo que tenga que ser será. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Hostia, ¿cómo has llegado a plantearte hacer este podcast, tío? No, porque es interesante un podcast solo de músicas y músicos. Tío, pues en realidad es porque a mí me gustan mucho los podcasts y las entrevistas y tal. Ajá. Y cuando estaba en Alcalá y demás, estaba ya... Bueno, no sé si te ha pasado, pero si te pones a ver entrevistas de músicos, te pones todas las de Paco, todas las de no sé qué. Al final ya las tenía todas muy vistas. Y dije, tío, ¿y si me pongo yo a grabar? Porque yo estudié sonido también. Y me gustaba lo de grabar y eso. Y lo empecé haciendo, como te he dicho, ¿no? Con colegas, con el Jimmy, con gente de allí de Alcalá. Y poco a poco lo fui abriendo. Fue una mezcla entre buscar yo una cosa que no había y también la parte de conversaciones con colegas músicos que tú dices, hostia, tío, esto hubiera estado guay, ¿sabes? Como la parte que te he dicho antes, como de la cara B de los músicos, ¿no? Hay ciertas cosas que estaría guay... como que se hicieran público, ¿no? O que se pudieran grabar y eso, ¿sabes? Conversaciones interesantes entre músicos o aprendizajes que yo he tenido hablando con otros músicos, más allá de tocar, que dijera, hostia, a mí me gustaría si yo como baterista escuchar a X baterista, ¿sabes, no? Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Como yo que soy siempre muy friki de ese tipo de cosas. Yo soy amante de los podcasts también, una masterclass de que tal baterista ha dado, yo que sé, Antonio Sánchez mismo, que me encanta. Ya ves. Y te dice tal frase que tú ya le das, ¿sabes? Pero más de conversación, no te hablo de tocar, ¿sabes? Qué bueno, compadre. Yo soy muy amante de los podcasts, me encanta. Además, hoy en día hay muchísimo material divulgativo brutal, ya no solo con la música, a mí me encanta la ciencia, ¿no? Sí. O sea, me fascina la ciencia, o sea, a un nivel muy loco. Tuve una época, yo he pasado por épocas muy locas y dispares. Tuve una época que me fascinaba la filosofía y empecé a indagar en las diferentes etapas de las filosofías, que al final la filosofía es lo que ha hecho que la humanidad hayamos avanzado en muchas capas del pensamiento, ¿sabes? Claro. Es una locura. Pero luego me empecé a interesar mucho por la física, tío. Sí. ¿Sabes? Tanto por la física general como por la cuántica y todo el rollo. Y eso a día de hoy me vuela la cabeza. Nada más que me compro ahora mismo libros de eso. Sí. ¿Sabes? Sí. Tengo ahora mismo muchísimos libros de física en la casa y me gusta mucho buscar podcasts con físicos, ¿no? Y tal. Sí. Y joder, tío, ahí sí que ahí siento algo muy similar a lo que sentía con la música al principio. Esa inquietud, esa curiosidad sana, brutal, de decir, wow, tío, este mundo es alucinante. La cantidad de cosas ocultas que hay ahí a los humanos que hay que investigar y ahí está todo, ahí hay un montón de respuestas, ¿sabes? Claro. Pues eso con la física me pasaba con la música antes, ¿no? Y hay un montón de creadores de contenido que... eso sea, que como, yo que sé, Quantum Fracture, Javi Santaolalla, todo. Esos son los dos típicos. Como que... Claro, ¿ves? Justo. Esos que dos... a mí me pasa que me pongo un podcast de
como que te empapas de algo que no controlas y vuelves a vivir esa sensación de... Es que es alucinante, ¿no? Brother. Y cuando empiezas a leer cosas, yo qué sé, el determinismo, ¿no? El determinismo, por ejemplo, es una locura. O sea, si realmente existe el determinismo, que es que está ahí estamos como a medio camino, ¿no? En que el universo es determinista. O sea, lo es. Todo, hay una causa y un efecto. O sea, todo lo que pasa porque hay algo que le precede que determina lo que va a pasar luego. Como el típico ejemplo de que cuando tú golpeas la bola blanca en el billar, el resto de bolas no se mueven a su bola. Todas siguen una ruta súper específica que está determinada por un montón de factores de cómo tú has golpeado esa bola blanca. Y cada bola va donde tiene que ir y se determina que vaya. Entonces todo pasa porque está escrito que va a pasar de esa manera. No se puede hacer nada por evitarlo. El universo funciona así. Pero está la duda en que pase lo mismo aquí. O sea, hay cosas que parecen... ¿Existe el libre albedrío? Claro, el libre albedrío entra en el mundo de la fe. Dios es el libre albedrío. Lo otro es el determinismo. Entonces, ahí está la eterna lucha. Pero claro, la cuántica rompe ese determinismo. Por ejemplo, la física cuántica los rompe porque es probabilística. Entonces es una locura. Cuando empiezas a meterte en esos mundos, tío, y ves que todo es lo mismo, todo está relacionado a la misma manera, todo es exactamente la misma cosa. Es una única cosa descompuesta en otras tantas, ¿no? Entonces, wow, ahora mismo estoy como muy full con ese tema. Qué bueno, muy full con ese tema, me encanta, tío. Sí, yo soy muy friki, entonces como me dé por algo, pues me da por eso, ¿no? ¿Hay algún tema, tío, del que no hayamos hablado? ¿Algo de lo que yo no te haya preguntado referente a alguno de tus proyectos? ¿O algún melón de actualidad musical? ¿O algún melón musical en general que quieras que abramos de lo que hablemos? Yo es que para estas cosas soy muy malo. Yo tengo pocas cosas que decirle a los demás que hagan. O sea, no valgo para eso, sí. ¿Sabes? No se me ocurre nada, ¿sabes? No, yo no valdría para ser conductor de una movida así. Tendría que guionizar un montón todo y pensarlo todo antes, ¿sabes? Sí. Sí, no se me ocurre nada, tronco. Yo creo que además me has preguntado cosas súper interesantes, de cosas muy... de etapas de mi vida, diferentes etapas y tal. Yo creo que guay. O sea, no sé, ahora mismo el único melón que se me ocurre abrir puede ser el del disco que voy a sacar con Nelson Echandía, porque me parece algo muy interesante, que te lo he contado antes a ti un poco por lo alto, porque él es venezolano, vive aquí en Madrid, y entonces vamos a mezclar el joropo, que es el folclore de allí, con el flamenco, que es el de aquí, con ese hilo conductor que puede ser el jazz o el funk. ¿Lo estáis grabando ya? Estamos en ello. Ahora va a salir el segundo single. Vale. Hay uno, ahora va a salir el segundo. En el primero está Nino de los Reyes, por ejemplo, bailando. Además de, bueno, David Bao, que es el batería nuestro. Pero, tío, van a salir unos singles muy interesantes, porque así como el primero es, si no recuerdo mal, un gabán, que es uno de los palos del joropo. Tenemos también otro, un gabán mezclado con bulería. Tenemos otro que es Zumba que Zumba, que es un estilo que hay allí en Venezuela, que ellos hacen como una especie de batalla de gallos lírica, disparando, digamos, como con una forma un poco de poema, o de poesía incluso, van disparándose una especie de... se van dando como leña, ¿sabes? Pero con cierto humor. Hostia, qué bueno. Sí, es muy interesante, ¿no? Y entonces hay un... Yo no quiero desvelar nombres todavía, ¿vale? Ya lo verá la peña. Hay un tío que es bastante conocido allí, que es el que nos ha hecho la letra y se ha tirado ahí sus coplillas. Y entonces, claro, el contrapunteo, que se llama, lo hacemos nosotros con el bajo, haciendo unos solos y tal, en vez de porque no cantamos, ¿no? Entonces, el contrapunto es como la réplica, a lo otro, ¿no? La réplica a lo que te dicen la hacemos con el bajo, ¿sabes? Y, tío, estamos haciendo una movida muy interesante. Entonces, el Zumba que Zumba si no recuerdo mal, porque claro, tenemos ahí 40 temas maquetados que vamos a ir sacando poco a poco, me parece que también iba por bule, luego ahora van a salir unos tangos, que va con otras formas de joropos diferentes también mezcladas, luego pues es una chipola con no sé qué. Entonces, tío, es muy interesante esto que estamos haciendo y estamos muy ilusionados los dos, la verdad. Esto ahora mismo es lo que tiene un poco mi energía más en el buen sentido, más atrapada. Qué bueno, tío. Sí. Pues si quieres lo dejamos aquí.
Maravilloso. Fernando, muchas gracias por venir. A ti, compadre. El invitado siempre despide el podcast. ¿Ah, sí? Así que tú puedes dar la despedida. Madre mía. O el Chavales, mensaje. Yo sé qué consejo ya me has dicho que no quieres. No, tío, pero es que, la despedida que tú quieras. Es que yo qué consejo le voy a dar a la gente. Pues nada, chavales, intentad ser felices. ¿Cuál es mi cámara? Como se suele decir. La 32. La cámara 32, por favor. La que tiene el pilotito en rojo. Intentad ser felices en la vida. Haced lo que sintáis en vuestra alma que tengáis que hacer. No lo que os digan. Porque es la manera de ser felices, desde luego. Aunque seáis pobres. Hay cosas que llenan el alma y eso es más importante que lo que llena los bolsillos. Eso es lo que puedo decir. Thank you.